A cambiar el tema y el tono y le comparto una comunicación oficial de la CFE. La Comisión Federal de Electricidad rechazó la nota publicada por el diario español El País el pasado 30 de diciembre. Era la titulada "La central nuclear de Laguna Verde registró una situación de riesgo en septiembre". En este comunicado que tiene usted en su pantalla, la CFE aseguró que durante el proceso de recarga de combustible en la central nuclear no se registró riesgo de estallido por el aumento de calor. Le leo textual lo que dice el primer párrafo. La nota, dice este comunicado, alude de manera imprecisa a la recarga de combustible realizada en agosto del 2020. Aclaramos que el combustible para el reactor está diseñado solo para extraer el calor necesario para la producción de vapor que mueve las turbinas. Por diseño está enriquecido al 4.7%. Es incorrecto, dice este comunicado, decir que la generadora acelere su potencia más allá del 100%. Después, este mismo comunicado habla de algunos otros protocolos de seguridad que se tienen en esta central y al final incluso invita a que una vez que la pandemia termine, medios de comunicación y el público puedan corroborar esto que publican en este boletín de la CFE. Para entender esto que se estuvo difundiendo el día de ayer, vale la pena revisar precisamente lo que fue reportado por El País, que además se hizo también con documentos de la propia CFE. Para aclararnos todo este tema, para revisar lo que está circulando en medios y por supuesto ya en las redes con este comunicado, le agradezco mucho la entrevista al periodista de investigación y autor de esta nota, Emilio Godoy. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias otra vez. Emilio Godoy, buenas tardes, ¿nos escuchas? Ahí gracias estamos, por la perdón, tenía un poquito de saludo delay. a ti y a quienes nos ven en todo el país. Bienvenido. Emilio, nada más para corroborar, ¿me escuchas correctamente ahorita? Bueno, ¿me escuchas? Bueno. Vamos a hacer una pequeña prueba porque parece que tenemos bastante tiempo de delay y esto se va a tardar un montón si tratamos de hacer la entrevista de esta forma. Le recuerdo entonces, el 30 de diciembre el diario español El País publicó esta nota, ya le decía el título, y básicamente dice: un reporte examinado por El País revela que la planta ubicada en Veracruz elevó el peligro de un accidente por 13 horas durante un proceso de recambio de uranio. Evidentemente, cualquier tema con asuntos nucleares nos preocupa bastante, no solo en México, sino en todo el mundo. El País tuvo acceso a un documento precisamente de 13 páginas de la Comisión Federal de Electricidad, lo examinó y habla de haber encontrado que en algunos párrafos se identificaron deficiencias respecto del desempeño humano, una sana cultura de la seguridad nuclear y aspectos programáticos u organizacionales en la planta. De acuerdo con esto que reporta El País, que a su vez consultó en este comunicado de la CFE, esto implicaría un riesgo. Después estuvieron platicando con algunas fuentes de la planta que han pedido quedarse en el anonimato y dicen que no es la única vez que se elevaron los riesgos en esta central, la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, que como ya le decíamos está ubicada en Veracruz. Habla de que además de esta alerta que hubo en septiembre, en octubre y en principios de diciembre, es decir, en el cierre del año pasado, hubo algunos otros incidentes que cambiaron el semáforo de riesgo. Reportan en esta misma nota, o explican más bien en esta nota, que hay varios colores que indican el riesgo que tendría esta central. Obviamente el rojo es el más preocupante, el naranja es pues un paso antes a este y el amarillo también, donde no habría riesgo en un semáforo color verde. El propio comunicado de la CFE también habla de esto, dice que no se puede mantener siempre el semáforo en verde porque por protocolo, cuando hay algunos ajustes o algunas recargas, se cambia en automático para alertar a todas las personas que ahí trabajan. Este mismo reportaje de El País cita a algunos funcionarios, incluso habla de la programación de mantenimiento y de algunas de las acciones que se llevaron a cabo en esta última mitad del año. Dice, el 28 de agosto, según el reporte de condición 102649 examinado por El País, un informe elaborado por el Departamento de Producción en la Unidad 1, analiza el estado de un componente de la planta. Personal colocó compuertas de protección entre la alberca de combustible gastado, donde se depositan las barras de uranio enriquecido ya usadas, y el llamado pozo seco, la cavidad entre el reactor y la contención de concreto con el mismo.
Con las compuertas de protección instaladas, una empresa contratista cambió 4 de los 15 mecanismos impulsores. Al otro día se retiraron las compuertas. Dice esto sobre este cambio al que también refiere el comunicado de la CFE. Y déjeme ahora cambiar precisamente a la comunicación oficial de la Comisión Federal de Electricidad. Después de esto que publicó El País y que evidentemente hizo mucho ruido, insistimos, por el tema de manejo nuclear en nuestro país, por los antecedentes, no solo en México, sino en el mundo, la CFE dice: la central nucleoeléctrica Laguna Verde ha estado expuesta a permanentes campañas de desprestigio desde hace muchos años. Han utilizado para ese fin a un trabajador removido hace más de 25 años por carencias de confianza y desempeño. Laguna Verde es orgullo de la industria eléctrica, la ingeniería y la física mexicanas. Es un comunicado que, por cierto, firma Luis Bravo Navarro, el coordinador de comunicación corporativa de la CFE. Parece que ahora sí tenemos ya comunicación con Emilio Godoy. Emilio, a ver si ya nos escuchamos correctamente. Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Gracias por la invitación. Parece que Internet para todos está dando algunos problemas, ¿no? Así es, pero bueno, ya es un año atípico, nos hemos acostumbrado perfectamente a estas fallas que vienen junto con la sana distancia y cumplir los protocolos, ni hablar. Emilio, ya leía yo una parte del reportaje que, como decía, hizo muchísimo ruido por tratarse de un asunto nuclear, y también parte de lo que contesta la CFE. Cuéntanos un poco sobre este reporte al que tuviste acceso, al que tuvo acceso el país, y cuáles son, digamos, las alertas que reportas en esta nota. Así es. La central nuclear de Laguna Verde utiliza un sistema de colores para alertar de la posibilidad de riesgos. Y esos van desde el verde, que significa que opera sin problemas de seguridad, su desempeño es acorde con esas normas, hasta el rojo, que significa que no puede operar porque sus sistemas de seguridad están comprometidos. En este caso, funcionarios de CFE autorizaron el cambio de unas barras de control que están ubicadas debajo. Está el reactor y abajo hay unas barras a base de boro que sirven para desacelerar la fisión nuclear del reactor y que la unidad no se dispare en su potencia. Este trabajo no estaba programado, no había una planificación para hacerlo. Y a pesar de eso, operarios de CFE, incluyendo la gerencia, siguieron adelante cuando al menos un sistema de seguridad estaba deshabilitado. Por eso el riesgo naranja. Tengo que decir que en al menos una década, Laguna Verde no había registrado un riesgo naranja. Tengo esos datos como todo lo que he presentado. ¿Y cuál era el riesgo? Es que elevado sobre el suelo, junto al reactor, hay una piscina que alberga el uranio consumido que se saca del reactor. Ahí se coloca en agua con un sistema de refrigeración para que esos cilindros de uranio vayan perdiendo potencia, van perdiendo radioactividad y cuando ya estén casi inertes son trasladados a un depósito. ¿Me escuchan? Sí, seguimos aquí. Sí, entonces esas varillas después son trasladadas a otro sitio dentro del polígono de la central para que estén ahí varios años y queden totalmente neutralizados. El riesgo es que esta alberca se vaciara y que además, como lo demostró el accidente de Fukushima en 2011, si se pierde agua por ebullición, esas varillas van a quedar expuestas y se van a derretir. Eso pasó en Fukushima Daiichi, que al mismo tiempo 3 núcleos se estaban derritiendo y al mismo tiempo las albercas de combustible gastado tenían problemas porque la planta se quedó sin fluido eléctrico, sin respaldo externo y sin apoyo de sistemas eléctricos de emergencia. Emilio, la Eso CFE es lo que ocurrió.
La CFE emitió un comunicado en el que habla un poco sobre este semáforo que tú ya nos compartes de los posibles riesgos y dice que muchas veces por protocolo se pone en naranja, ¿no? Justo para hacer algunas recargas. Tú nos dices que esto no había pasado en 10 años de acuerdo con documentos oficiales. Así es. Desde anoche leí la réplica de CFE, a la cual yo ya respondí a El País, ya envié el documento con las respuestas respectivas y será publicado en un momento. Y el comunicado de CFE es un conjunto de adjetivos, generalidades y clichés. Y no desmiente con datos duros lo que hemos publicado en El País. Insisto, en una década no había alertas naranjas, al menos en Laguna Verde. Me consta, yo tengo esos registros. Es una tabla de datos que se llama Índice de Desempeño, ROP por sus siglas en inglés, y lo que hace es medir el desempeño de toda una serie de sistemas de la planta nuclear y su posible nivel de riesgo. Por ejemplo, en 2017, todo el año, una unidad de Laguna Verde estuvo en amarillo por un problema con, creo que con una de las plantas de diésel de emergencia. Todo el año en amarillo. Entonces, CFE, esa es su práctica, no aporta datos y hechos duros que demuestren que nos hemos equivocado. Emilio, andamos corriendo justo por las fallas en la comunicación. Tenemos que ir a un corte, pero ojalá podamos platicar una vez que se publique esta segunda parte, por decirle así, que nos comentas de reportaje en El País. Justo ahorita hay una conferencia en la CFE. Me imagino que algún reportero o alguna reportera preguntará al respecto, porque es un tema que, pues sin duda, alerta al país y que ya ahora tiene la mira encima. Entonces, si me permites, mantenemos la comunicación y dejamos la mitad de esta plática pendiente para cuando se publique esto en El País. Sí, Luisa, muchas gracias por la invitación. Un dato último, importantísimo. CFE alude a la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, WANO en inglés, a la que CFE pertenece, son el club de dueños de plantas nucleares en el mundo, y habla de sus revisiones. Bueno, yo tengo las tablas de WANO en las que consta que en 2018 fue una de las peor evaluadas de 36 generadoras nucleares en el mundo. Pues esperemos datos de WANO y que CFE nunca ha querido revelar porque dice que tiene un acuerdo de confidencialidad con WANO y que son derechos de autor de WANO. Yo creo que el pueblo mexicano tiene derecho a saber qué ocurre realmente en la planta nuclear de Laguna Verde. Gracias, Luis. Estamos en contacto. Al contrario, gracias a ti por compartirnos toda esta información y bueno, seguiremos hablando sin duda. Buenas tardes, Emilio Godoy. Buenas tardes, que estés bien. Igualmente es el periodista de investigación que publica la nota La Central Nuclear de Laguna Verde registró una situación de riesgo en septiembre y como ya le decíamos, hay justo ahorita una conferencia de prensa de la CFE concerniente en realidad al apagón que hubo hace unos días en varios estados del país, pero si esto sale a colación se lo reportamos en unos instantes. Vamos a la pausa y volvemos con Edgar Estrada.